Hola mis queridos hermanos, les y os saludo desde mi casa. Hoy quiero hablar de conspiraciones y teoría de conspiración y principalmente de cómo debemos nosotros los cristianos manejar este tipo de informaciones, este tipo de amenazas que podrían ser reales, pero también pueden ser imaginadas o inventadas. Y vivimos particularmente por la pandemia de corona, vivimos en tiempos en que este tipo de teorías de conspiración realmente han tenido un avivamiento y junto con ellas también estamos observando que hay muchas opiniones que se expresan respecto a la venida del Señor, los tiempos finales, si ya estamos. Algunos piensan que Jesús ya puede venir hoy o mañana y por supuesto que podría. Pero ¿cómo manejamos nosotros como cristianos este tema de conspiraciones, de ideas y principalmente porque nosotros realmente como individuos, como personas sencillas, nosotros no podemos realmente verificar ni comprobar la verdad y la veracidad de estos dichos y de estas pláticas y de estas teorías que se están esparciendo? Entonces vamos a la palabra de Dios, que es lo más seguro que nos puede ayudar y asistir en este tipo de preguntas y cuestiones. En primer lugar, una conspiración es una palabra que viene del latín y viene de las dos palabras con y juramento, o sea que diferentes personas se juntan para realmente tramar un plan dañino en contra de terceros. O sea que una conspiración siempre es algo negativo, siempre tiene el fin de causar un daño, generalmente causar la muerte de terceras personas. Conspiraciones toda la vida han habido y la Biblia habla de conspiraciones de reales y también indica que puede haber imaginadas e inventadas o no reales. Pero sea como sea, la Biblia toca este tema y que no es nada extraño que haya conspiraciones en contra de los cristianos, en contra del pueblo de Dios. Eso es algo que ha existido por miles de años y por eso extrañarse de que haya personas malas que tengan planes dañinos y destructivos en contra de la iglesia. ¿Dónde realmente está la noticia en eso? Porque eso no es absolutamente nada nuevo, es algo completamente normal. Realmente nosotros seguimos a un Señor quien realmente fue víctima de una conspiración, porque los sacerdotes y los judíos y los escribas y los religiosos de su tiempo conspiraron en contra de Jesús para matarlo y realmente lo lograron, no sabiendo de que con eso realmente salvaron al mundo. O sea que de la tal vez mayor conspiración de la historia humana salió la salvación más grande para la humanidad en la persona de Jesucristo. Jesucristo anunció claramente de que la iglesia será perseguida y de que Jesucristo, por ejemplo, indica en su última plática en los aposentos altos, Jesús habla de que va a llegar un día en que personas van a pensar que matándoles van a servir a Dios. Y esto se cumplió directamente en la vida del apóstol Pablo, o antes Saulo, quien realmente perseguía a muerte a la iglesia y consentía, por ejemplo, en la muerte del primer mártir Esteban en Hechos capítulo 7. O sea que Pablo después se convirtió, y aquí nada más un aviso. Si sabemos de personas quienes realmente están conspirando en contra de la iglesia o que estén abiertamente destruyendo, tratando de destruir la iglesia, oremos por estas personas, porque allá puede haber Saulos que tienen el potencial de convertirse en Pablos, y eso es algo lindo.
Pablo llegó a ser prácticamente el apóstol más importante respecto a las escrituras y respecto a su misión a los gentiles en toda la historia. Entonces, pero Pablo salió de un Saulo que era uno que realmente hacía todo para dañar la iglesia y su avance. Entonces oremos siempre, y Jesús lo dice claramente en Mateo 5, orad por los que os persigan y bendecidles. Así que hagamos eso siempre. Pablo en su vida de apóstol fue perseguido, sufrió conspiraciones en contra de él, varias, y sufrió peligro de muerte. Y Pablo en 2 Timoteo 3:12 concluye: todos los que quieran vivir piadosamente en Jesucristo van a sufrir persecuciones. O sea que si un cristiano no sufre algún tipo de persecución, debería preguntarse de qué calidad tiene su caminar con Jesucristo, porque la Biblia nos anuncia, si tú vives seriamente tu relación con Jesús, alguna forma de persecución debería ser segura en tu vida. Nada más, a ver, ¿qué pensamos de eso? Por supuesto, atrás de todo tipo de conspiración contra cristianos y la iglesia es Satanás. Satanás es el padre de mentira, es el homicida desde el principio, ese es aquel ladrón que quiere matar y destruir y robar. Y él, por supuesto, el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo, está obrando a través de personas malas que se prestan a esta maldad para dañar a la iglesia. Todo eso no es absolutamente nada nuevo y no es algo sorprendente. Es algo que cristianos que hayan leído y creído la Biblia deberían aceptar como un hecho dado. Se puede esperar. Lo bueno es lo siguiente. Desde hace 2000 años, Satanás, por medio de sus agentes humanos, conscientes o inconscientes, ha tratado de destruir el Evangelio. Ha usado la filosofía, ha usado la violencia concreta y directa, ha usado la teología, ha usado, hablando mal de cristianos, difamaciones, todo tipo ha usado Satanás y sus agentes con tal de que el Evangelio sea destruido. ¿Y cuál es la buena noticia en todo eso? El Evangelio todavía sigue en pie y hoy hay más cristianos que jamás en la historia, y hoy se convierten más personas que jamás en toda la historia de la iglesia de Jesucristo. O sea que todo intento de conspirar contra la iglesia, contra cristianos, todo intento de realmente parar el avance del reino de Dios por medio del Evangelio no ha sido fructífero. Estamos ganando. Y por eso las conspiraciones de las cuales se habla en nuestro tiempo tampoco pueden ganar y prevalecer en contra de lo que Dios ha decidido hacer en este planeta. Eso es una muy, muy buena noticia. Y por eso la Biblia habla abiertamente de conspiraciones y de que no nos deben hacer miedo, no deben causar pánico en el cristiano. Conspiraciones reales no lo deben hacer, ni conspiraciones inventadas por alguien que nada más quiera hablar una cosa importante. En Isaías 8:12 leemos: no llaman a todo conspiración que esta gente llama conspiración. Y no tengan miedo de lo que la gente tiene miedo. Nosotros vivimos en otra realidad, somos cristianos. Somos hijos de Dios que por nuestro nuevo nacimiento, hemos penetrado a una dimensión de vida que es superior, que es diferente, que ya no está limitada a las realidades humanas y terrenales, sino que vivimos conectados a una realidad sobrenatural y celestial, y por lo tanto deberíamos tener todas estas cosas un poquito más debajo de nuestros pies y no vivir atemorizados
llenos de pánico de lo que podría pasar conmigo y con mi familia y con todo esto. Deberíamos recordarnos quiénes hemos llegado a ser en Jesucristo al enfrentar estas situaciones que estamos. Pero más sin embargo, hasta el día de hoy, a pesar de que la pandemia en algunos lugares se está calmando, todavía surgen las preguntas: si debo vacunarme, no debo vacunarme, es espiritual vacunarse, es espiritual no vacunarse. Y entonces algunos dirán de que realmente hay una conspiración mundial y hay videos muy complicados explicando de que realmente hay una conspiración mundial de los que tienen el poder, el dinero, que quieren llegar a controlar el mundo, la población, quieren reducir la población mundial a un nivel más manejable, quieren controlar a través de la vacuna a los seres humanos. Y entonces aquí se están creando dos campamentos, los a favor, los en contra de las teorías, los de a favor, en contra de vacunación, etcétera, etcétera. Pero realmente, si somos sinceros, ¿quién de nosotros podrá realmente verificar todo lo que se está hablando? ¿Y qué nos toca realmente hacer como cristianos en medio de todo eso? Para mí la buena noticia es la siguiente: yo no tengo que entender y comprender, y yo no tengo que verificar ninguna teoría de conspiración por mis propios medios, lo cual ni lo podría hacer. Mas, sin embargo, yo no tengo el estrés de tener que saber lo que estén haciendo el diablo o lo que esté haciendo cualquier ser humano rico que quiera dominar el mundo. A mí, si estoy conectado con mi Dios, lo único que a mí me toca realmente preocuparme es qué es lo que Dios me dice en este tiempo. ¿Estoy oyendo la voz de mi Dios? ¿Estoy siendo yo guiado por Dios en medio de todo eso? Y eso es algo mucho más importante, porque si nosotros somos cristianos, si hemos nacido de nuevo como hijos de Dios, si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos la palabra de Dios, si tenemos todos esos recursos celestiales a nuestra disposición, ¿por qué me voy a preocupar y atemorizar con teorías que podrían constituir una amenaza hacia mi vida? Porque ¿quién decide eso al fin de cuentas? Que si alguien me puede quitar la vida, por ejemplo, o no. No habrá una instancia mayor a eso que la instancia humana. Yo pienso que sí. Entonces yo nada más quiero mencionar unos puntos que tal vez que nos ayuden a reconocer de que los cristianos podemos pasar bien por esta situación y por peores que tal vez podrían venir en el futuro. En primer lugar, hay un diablo y hay gente muy mala. Entonces, ¿qué importa? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema de que haya diablo? Podemos realmente partir de la suposición: hay planes en contra de tu vida, en contra de tu iglesia y en contra de la iglesia en general. En 1 Pedro 5:8 dice de que sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, el adversario, el diablo, anda como un león rugiente para ver a quién devorar. O sea que, ¿dónde está lo nuevo? Eso es normal. Si nosotros vivimos piadosamente en Cristo, el diablo es nuestro enemigo y él no le va a gustar lo que estamos haciendo. Y tiene planes para hacernos daño. Pero ¿dónde está el problema? En el próximo versículo 9, Pedro dice: a él resistid con la autoridad en Cristo que tenéis, y tranquilo todo. El diablo no nos puede tocar a menos que Dios le dé permiso. Eso lo sabemos del libro de Job. O sea que el hecho de que haya planes en contra de nosotros, personales o colectivos, ¿dónde está el problema? Creemos en un Dios sobrenatural y soberano que está encima de todo lo que hagan los seres humanos en esta tierra.
o en qué tipo de Dios creemos. La Biblia dice en Lucas 10:19 de que os he dado potestad para hollar a serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal y nada os dañará. Y si Dios permite que el diablo nos haga un daño, nos impida hacer alguna cosa, un viaje, o nos mande una enfermedad, o incluso cause nuestra muerte, ¿es lo final de nuestra fe? Tenemos que ver de que si Dios permite al diablo de que él nos haga un daño, es para la humillación del diablo y para nuestra ganancia, porque a fin de cuentas, como en el libro de Job revela, nosotros estaremos ganando en esta situación. Entonces, segundo, Dios está informado sobre todas las conspiraciones del planeta. En Jeremías 11:9 leemos de que Dios sabe si hay una conspiración en el pueblo. Dios sabe lo que están tramando. Y Dios puede intervenir. En el capítulo 23 de Hechos hay una conspiración en contra del apóstol Pablo. 40 hombres se prometen y hacen un juramento de ya no comer y beber hasta matar al apóstol Pablo. Yo pienso que se murieron de hambre o de sed porque Dios intervino. Dios, por medio de un sobrino de Pablo, hace de que el plan salga a luz. ¿Y saben qué? A fin de cuentas, la conspiración en contra de Pablo para matarlo llevó a una situación en que Pablo puede entrar a su próximo nivel y dimensión de ministerio, porque realmente Dios usó incluso esta conspiración en contra de él para que Pablo fuera a predicar el evangelio también a Roma. Podemos leerlo en Hechos 23, versículo 11. En tercer lugar, Dios puede protegernos de todo tipo de conspiración o plan en contra de nosotros, pero Dios no lo tiene que hacer. Dios también puede decidir de llevarnos a su presencia. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En el Salmo 31:21 leemos de que Dios va a proteger va a protegernos con su presencia de las conspiraciones de los hombres. Podemos pedir a Dios, según el Salmo 64:3, de que Él nos proteja y que nos esconda ante las conspiraciones de hombres. Pero tenemos que entender de que nosotros, la vida presente que tenemos, eso no es la última realidad de esta vida. Si alguien se muere de la vacuna o si alguien se ha muerto de COVID, que es triste y trágico, y no nosotros somos los que tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. No nosotros sabemos de que la muerte en los ojos de Jehová es una cosa de estima y no un fracaso o no una falta de fe. Nosotros a veces hemos confundido cosas terriblemente. Dios puede protegernos. Yo conozco a personas quienes han estado a punto de muerte por COVID y han salvado. Dios los ha salvado y algunos de mis amigos han muerto y están en la presencia de Dios. Tenemos que ver de que nosotros pertenecemos a una nueva realidad de vida. La persona no cristiana, la persona que no tiene esperanza ni fe en un Dios, esta persona tiene que luchar y defender su vida. Pero nosotros vivimos en una realidad que hemos recibido una vida eterna que empieza en esta vida que conocemos, pero que sigue después de nuestra muerte. Entonces, para el cristiano, la muerte, como dice Pablo en Corintios, la muerte ha perdido su aguijón. Es triste perder a un ser querido, yo lo sé, pero hay una esperanza más allá de eso. Entonces podemos esperar las dos cosas en estas situaciones. Si hay conspiraciones reales que quieren destruir a todos los cristianos, hay una respuesta divina en eso. Nos puede guardar, nos puede sanar o nos puede llevar a su presencia. Todo es bueno desde el punto de vista de Dios. Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Hemos definido nosotros lo que es bueno para nosotros? Eso sí podría ser un problema con el tiempo. Entonces,
Punto 4, Dios nos puede guiar a través de estas situaciones. Mira, yo apunté muchos ejemplos de cómo guió Dios a su pueblo a través de amenazas, a través de conspiraciones reales y no imaginadas. Por ejemplo, la familia de Jesús mismo. Jesús recién nacido, ya estaban conspirando en contra de su vida. El rey Herodes quería matar a Jesús. ¿Y qué hace Dios? Bueno, Dios manda un ángel en el sueño y le avisa a José lo que tenía que hacer, y José saca a su familia del peligro. ¿Dónde está el problema? Vemos que Pedro en la cárcel y con la expectativa de ser ejecutado el próximo día, Dios lo saca con un ángel en Hechos capítulo 12. Pablo sobrevive un naufragio en Hechos capítulo 27 por las instrucciones que el Señor le da. O sea que hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Entonces, realmente nuestro problema mayor nunca es nuestro problema. Y nuestro problema mayor nunca es cualquier tipo de amenaza real que pueda haber. Nuestro problema no son las conspiraciones que hombres puedan imaginarse o inventarse en contra de nosotros. Nuestro problema es qué tipo de conexión íntima tenemos con Dios para poder oír su voz en medio de este tipo de situación. Eso es lo que realmente hace la gran diferencia, y no el conocer a fondo de todo lo que los malos estén planificando en contra de la humanidad. Sabemos que Satanás quiere destruirnos. Eso no es ninguna noticia nueva o reciente que se acaba de dar al mundo. No, sabemos, podemos contar con los planes diabólicos y de gente mala en contra de nosotros. Nuestra tarea es estar conectado con Dios. Pero lo peor que realmente nos puede suceder no es de que una conspiración sea real, no es de que haya amenazas concretas y reales en contra de nuestra vida. Lo peor que nos puede suceder es que por estar concentrado y enfocado sobre el problema, la amenaza, la conspiración o cualquier cosa que sea, y por estar enfocado y concentrándome tratando de entender el problema, perdemos el contacto con Dios, perdemos el contacto con su Espíritu, perdemos el contacto y consejo de la Santa Biblia, que nos podría dar muchos consejos al respecto. Eso es un verdadero peligro, y eso es lo peor que nos pueda suceder como cristianos, de que nos desconectamos de Dios por tratar de comprender una conspiración creada por hombres guiados por el espíritu del diablo. Eso sí, de verdad es un problema, y deberíamos realmente recapacitar en qué estamos metiendo nuestros recursos. Hay gente que se pone a investigar por días y meses los planes de los malos. No deberíamos invertir energía para averiguar lo que dice Dios en todo eso. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la instrucción de Dios para mí, para mi iglesia, para mi país? Eso debería ser nuestro camino en medio de todas estas situaciones. Porque si nosotros hemos aprendido a escuchar la voz de Dios y a obedecerla con fe sencilla, Dios nos puede guiar en medio del fuego, en medio de la catástrofe, en medio de la amenaza, en medio de cualquier tipo de conspiración. Dios es capaz de sacarnos. Y si Dios no nos saca, bueno, hemos sido promovidos a su presencia. Y eso considero yo no es nada tan malo. ¿O qué decís vosotros? Entonces, vemos que a través de la Escritura, cuando Dios anuncia situaciones difíciles, cuando hay amenazas y peligros en el futuro, como hambres, guerras y cosas por el estilo, vemos en la Escritura ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de que Dios puede revelar lo que debemos hacer.
Nunca es el análisis del problema que nos avanza, sino siempre es el saber la voluntad de Dios, oír la voz de Dios y obedecerla, es lo que nos realmente ayuda a avanzar en estas situaciones. Cuando a Israel y a Egipto y a Israel prácticamente amenazó 7 años de hambre, que hizo Dios, mandó un hombre que proveyó bodegas llenas de grano por 7 años. Cuando a Dios le dice a Elías de que no va a llover 3 años y 6 meses por su palabra, Dios le sostiene a Elías y a la viuda sobrenaturalmente. Si Dios habla, eso es lo que vale. Puede ser de que Dios nos diga que que amanecemos cosas, que ahorremos dinero, y puede ser que Dios diga, nada más confíame, yo voy a estar contigo sobrenaturalmente. Lo importante es qué es lo que dice Dios en medio de todo eso. Y por eso es importante siempre preguntar a Dios, Dios, ¿qué estás diciendo tú de lo que yo debería estar haciendo en medio de tanta información que puede dar miedo si estamos desconectados de Dios y de su Espíritu? Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Hay un asunto con el cual quiero concluir esta pequeña plática. Se están formando 2 campos. Aquí en Alemania se nota fuerte a nivel de sociedad e incluso a nivel de iglesia. Vacunarse, no vacunarse. Creer en una conspiración mundial o estar tranquilo, verlo como un suceso natural. Hay 2 campos. Pero hablando de cristianos, necesito tocar un tema que es muy importante. Hay decisiones que no son decisiones que se deberían colocar en la dimensión moral, o sea que hay un correcto y un incorrecto, un verdadero y un falso. Cuando leemos y estudiamos los capítulos 14 y 15 de la carta a los romanos, vemos exactamente estas discusiones. Y en medio de estos 2 capítulos, en Romanos 14, 23, Pablo dice, todo lo que no se haga por fe es pecado. Ahora está hablando estos capítulos de situaciones de conciencia humana, donde el cristiano tiene que tomar una decisión y donde no hay un único verdadero y un único falso. No es una decisión moral, sino que es una decisión de conciencia personal. En estos capítulos se habla de cosas, por ejemplo, de comer carne sacrificada a los ídolos. Ahora, en aquel tiempo, en las religiones paganas había sacrificios, se sacrificaban animales y esta carne llegaba a los mercados a venderse. Entonces algunos cristianos decían, ay no, yo no puedo comer carne que ha sido sacrificada a un dios pagano. Entonces había cristianos, 2 campos. Unos decían, ¿para qué no vamos a comer esta carne? Porque parece que era más barata. Y otros decían, ay, nunca, jamás voy a tocar este tipo de carne. Es la discusión que he tenido mucho en América Latina, si un cristiano puede tomar alcohol o no. Algunos dicen, no, tomar alcohol es pecado. Otros dicen que, que estas discusiones, la Biblia las baja del nivel moral, donde hay un sí y un no, donde hay un blanco y negro, a nivel de conciencia. Y leyendo y estudiando estos capítulos nos damos cuenta de que lo que para un cristiano es pecado, para el otro cristiano es su libertad. Lo que para un cristiano es correcto y lo hace con conciencia limpia, para el otro cristiano sería cargarse la conciencia con culpa. Y Pablo dice claramente, estas discusiones son decisiones personales de cada quien.
No hay un único y último y un absoluto verdadero y falso en estas discusiones. Y aplicándolo a la vacunación es exactamente eso. Pablo diría, si te vacunas, hazlo con fe. Y si no te vacunas, hazlo por fe también. Porque Pablo dice que no se trata de saber de que lo que hace aquel es pecado y lo que yo hago no es pecado. No, Pablo dice, el verdadero pecado es actuar sin fe. Y los que actuamos sobre la base de miedo y pánico y de temor y de confusión, si esa es la base de nuestra actuación, no actuamos en fe. Porque el que actúa en fe toma su decisión, pero esa es mi decisión, y el otro podría decir que yo no voy a tomar la misma decisión. Y la Biblia dice que los dos delante de Dios hicieron lo correcto, los dos hacen lo correcto, aunque el contenido de su decisión realmente se contradice. Y tenemos que llegar a esta madurez de reconocer y de aceptar de que un cristiano pueda decidir muy diferente en un dado caso que yo voy a decidir. Y yo debería aceptar la libertad de aquel, y Pablo dice, y el otro debería aceptar de que yo tengo problemas con ciertas cosas. Entonces, aquí podemos aprender mucho en la práctica de este tiempo. ¿Por qué? Porque no se trata de verdadero y falso. No se trata de que ellos siguen a Dios y otros no siguen a Dios. No se trata de que cada quien tiene el derecho delante de Dios de tomar su decisión y también tiene el derecho de que su decisión sea aceptada por los que no tengan la misma decisión. Entonces aquí podríamos aliviar muchos de nuestros males que estoy observando en algunas iglesias. Resumiendo, ¿qué voy a decir, hermanos? Si nosotros estamos en Cristo, si el Espíritu Santo mora dentro de nuestros templos humanos y materiales, ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está el problema? Si caminamos con Dios, Él puede llevarnos por medio del mar muerto, Él puede guardarnos en el horno lleno de fuego, o Él puede decidir, bueno, tú me sirves más aquí conmigo en mi presencia. ¿Somos de verdad hijos de Dios o solamente queremos aprovechar el Evangelio para nuestros propios beneficios en la tierra y cuando hay amenaza ya nos ponemos todos nerviosos? No. Tengamos paz, hermanos, tengamos la paz de los hijos de Dios, de que Dios está con nosotros, es por nosotros, está dentro de nosotros y va a estar alrededor de nosotros. Y si vivimos para su gloria y para su voluntad, nada malo jamás nos puede suceder en esta vida. Dios nos bendiga y que nos ayude a conocerle a Él más que nunca. Amén.